Lección 1. Vestirse para triunfar. Para diferentes ocasiones, es fundamental vestirse adecuadamente. Es un buen comienzo, pero ¿te resultó difícil elegir el atuendo adecuado? A veces puede ser un poco complicado, pero con un poco de planificación y comprensión del código de vestimenta, se vuelve más fácil. Estoy de acuerdo. Comprender el código de vestimenta para cada ocasión ayuda a evitar cualquier paso en falso en la moda. Absolutamente. Es importante tener en cuenta la formalidad y las expectativas del evento. ¿Cómo te acostumbras a vestirte para diferentes ocasiones? Considero el tipo de evento e investigo el código de vestimenta de antemano. Me ayuda a tomar decisiones informadas. Es un enfoque inteligente. Por lo general, intento inspirarme en revistas de moda o fuentes en línea. Es una idea genial. Puede darte una idea de las tendencias y estilos actuales para diferentes ocasiones. ¿Tienes algún consejo para elegir el atuendo adecuado? Un consejo es vestirse un poco más formal de lo que crees necesario. Es mejor estar un poco demasiado vestido que mal vestido. Es un buen argumento. Siempre es mejor estar en el lado seguro. Otro consejo es elegir ropa que te haga sentir segura y cómoda. La comodidad es, sin duda, la clave. Es más fácil disfrutar de la ocasión cuando te sientes cómodo con lo que llevas puesto. Absolutamente. La confianza y la comodidad van de la mano. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que te sentiste mal vestido? Sí, un par de veces. Puede ser un poco incómodo, pero aprendí de esas experiencias. ¿Qué hacías en esas situaciones? Intenté concentrarme en disfrutar del evento y no dejar que mi atuendo opacara la experiencia. Es una buena forma de pensar. Lo más importante es disfrutar de la ocasión. Exactamente. Se trata de la experiencia general y de las personas con las que estás, más que solo del atuendo. Lo tendré en cuenta. Gracias por compartir tus ideas, Anna. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Si alguna vez necesitas algún consejo de moda, no dudes en preguntar. Te lo agradezco. Gracias de nuevo, Anna. Eres una gran amiga. No hay problema, John. En cualquier momento. Recuerda, vístete para impresionar y disfrutar de la ocasión. Palabras sabias. Gracias, Anna. Que tengas un día fantástico. Lección 2. El arte de modelar. Eso suena fascinante. ¿Cuánto tiempo suele tardar en completar un modelo? Varía según la complejidad del proyecto, pero en promedio, me lleva de unas semanas a un par de meses. Vaya, qué dedicatoria. Imagino que requiere mucho tiempo y paciencia. Absolutamente. El modelado es un proceso meticuloso que requiere atención a los detalles y muchos ajustes. ¿Cómo abordas el inicio de un nuevo modelo? Primero, reúno todos los materiales de referencia necesarios y los estudio para comprender el tema a fondo. Eso tiene sentido.
La investigación es crucial para captar la esencia de lo que estás modelando. Una vez que tengo una comprensión sólida, comienzo la fase inicial de escultura, dando forma a la forma básica del modelo. ¿Cómo garantiza la exactitud y la precisión de sus modelos? Comparo constantemente mi trabajo con los materiales de referencia y hago los ajustes necesarios. Es un proceso de refinamiento continuo. Me imagino que eso requiere un buen ojo para los detalles. Absolutamente. Es importante prestar atención a las proporciones, las texturas y cada pequeño matiz del tema. ¿Encuentras algún desafío en el camino? Definitivamente. A veces, ciertos detalles pueden resultar difíciles de reproducir, pero disfruto del desafío y encuentro formas de superarlos. Eso es inspirador. La perseverancia y la resolución de problemas son habilidades clave en cualquier esfuerzo creativo. Gracias, John. Es un proceso gratificante ver cómo el modelo cobra vida paso a paso. Me imagino la satisfacción de completar un modelo después de tanto esfuerzo. Es increíblemente gratificante. Sostener una pieza terminada en la que has invertido tu tiempo y pasión es una gran sensación. ¿Cómo sabes si un modelo está completo? Es un juicio subjetivo, pero por lo general, llego a un punto en el que me siento satisfecho con el resultado general y el nivel de detalle alcanzado. Debe haber un buen equilibrio entre añadir suficientes detalles y no exagerar. Absolutamente. Es importante encontrar ese equilibrio para garantizar que el modelo tenga un aspecto realista y visualmente atractivo. Bueno, Anna, admiro tu dedicación y habilidad como modelo. Es realmente una forma de arte. Gracias, John. Agradezco tus amables palabras. Es una de mis pasiones, y me alegro de que lo encuentres intrigante. Ha sido fascinante aprender más sobre su proceso de modelado. Gracias por compartir, Anna. De nada, John. Siempre me alegra hablar de mi oficio. Si alguna vez quieres ver algunos de mis trabajos, házmelo saber. Me encantaría ver tus creaciones algún día. Gracias de nuevo, Anna. Que tengas un día maravilloso. Lección 3. Comprobar 2 veces el éxito. Sí, he comprobado la lista. Estamos listos para el evento. Es genial escuchar eso. Es crucial asegurarse de que todo esté en orden antes del gran día. Absolutamente. La verificación minuciosa ayuda a evitar sorpresas de última hora o detalles que se pasen por alto. Nos da tranquilidad saber que hemos hecho todos los preparativos necesarios. ¿Qué elementos específicos verificaste? Me aseguré de que teníamos todo el equipo necesario, confirmé la lista de invitados y verifiqué el horario. Excelente. La atención a los detalles es clave en la planificación de eventos. También confirmé la disponibilidad del lugar y comprobé que estaban en vigor todos los permisos necesarios. Esto es importante para evitar cualquier problema logístico. ¿Encontró algún problema durante el proceso de doble verificación? Afortunadamente, todo salió bien. Sin embargo, tuve que hacer algunos ajustes en el cronograma para adaptarme a algunos cambios.
La flexibilidad es crucial cuando surgen cambios inesperados. Me alegro de que lo hayas manejado bien. Gracias, John. Adaptarse a los cambios es fundamental para garantizar un evento exitoso. ¿Cómo garantizó una comunicación eficaz con todas las partes interesadas? Envié correos electrónicos detallados e hice llamadas telefónicas para confirmar los arreglos con los vendedores, los ponentes y los participantes. La comunicación clara es vital para mantener a todos informados y en sintonía. Exactamente. Ayuda a prevenir cualquier malentendido y garantiza que todos sepan qué esperar. Agradezco su minuciosidad al comprobar todo. Me da confianza en el éxito de nuestro evento. Gracias, John. Creo en ser proactivo y en tomar las medidas necesarias para garantizar una experiencia fluida para todos los involucrados. Bueno, Anna, agradezco tu diligencia. Es reconfortante saber que estamos bien preparados. Me complace contribuir al éxito del evento. El trabajo en equipo y la preparación son la clave. Absolutamente. Formamos un gran equipo. Gracias de nuevo, Anna. Hagamos que este evento sea memorable. De nada, John. Juntos crearemos una experiencia inolvidable. Hagamos lo mejor que podamos. No podría estar más de acuerdo. Vamos a ir más allá. Que tengas un día fantástico, Anna.